en la última clase habíamos trabajado sobre balances integrales, ¿verdad? Y que para poder expresar leyes que se refieren a sistemas de partículas en función de un volumen fijo del espacio, había que apelar a ese lema de Reynolds para la derivada material, que se refería a las partículas que estaban, al sistema de partículas que está dentro de mi volumen, ¿no es cierto? Y que en un instante de tiempo algunas se van y otras entran, por lo tanto las partículas que están dentro del volumen no permanecen siendo las mismas. Entonces, para poder hacer un balance que siguiera las partículas, teníamos que apelar al lema de Reynolds, ¿verdad? Y el lema de Reynolds nos decía que, bueno, la derivada de algo que se obtiene como una cantidad integral, ρ por phi, siendo phi una cantidad por unidad de masa, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, la cantidad de movimiento por unidad de masa. Esta derivada material, bueno, se transformaba en la integral en el volumen de control, ¿verdad? De la derivada de ρ por phi respecto del tiempo, diferencial de volumen, más la integral de flujos, ¿no es cierto?, en la superficie de nuestro volumen de control de ρ por phi por b escalar n, diferencial de área, ¿verdad? Esto tenía la ventaja, muchachos, esta expresión además tiene la ventaja que cuando el problema es estacionario y la derivada parcial respecto del tiempo se anula, solo me queda considerar flujos en la superficie, ¿verdad? Y así habíamos aplicado este lema de Reynolds a los balances de la ecuación de conservación de la masa, que nosotros sabemos que para un sistema de partículas la masa debe permanecer constante, y por lo tanto la masa que es igual a la integral de ρ diferencial de volumen, ¿verdad? Para el sistema de partículas que esté adentro de un dado volumen B, y que para el sistema de partículas la masa total no puede cambiar, por lo tanto la ley que tenemos es que la derivada total de la masa respecto del tiempo, la derivada material, es decir, para el mismo sistema de partículas, tiene que ser igual a cero. Esto es un principio, muchachos. Algo que es un principio significa que no se deriva de ninguna otra cosa, digamos que está dado como un postulado que asumimos válido sin cuestionarlo. Bueno, ¿de dónde sale la validez de eso? Bueno, de toda la experimentación que tiene la ciencia, digamos, de que para sistemas no relativistas, la masa de las partículas permanece constante, ¿verdad? Y de los sistemas de partículas también. Y bueno, y un sistema continuo, digamos, es una clase particular de sistemas de partículas. Bien, entonces, con ese lema de Reynolds, digamos, y esos balances con la teoría de volúmenes de control, lo habíamos aplicado a las leyes de Newton y a la ley de conservación de la masa, es decir, balance de cantidad de movimiento, balance de cantidad de movimiento angular y conservación de la masa. Ya habíamos visto esas tres leyes. Bueno, ahora en esta clase lo que quiero introducir es el balance de energía, ¿verdad? O sea, lo que sería el primer principio de la termodinámica, que tendría, digamos, que se relaciona con la teoría que ustedes están viendo o han visto en termodinámica como los sistemas abiertos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer uso de las leyes de la termodinámica del primer principio, en realidad, o sea, el balance de energía, que no es más que eso, para poder introducir el tema de pérdida de carga y los efectos de máquinas impulsoras del fluido, o sea, para empezar a pensar en el transporte de fluido a través de conducciones. Y para eso nos va a venir bien, digamos, hacer uso del balance de energía. Y lo que vamos a terminar haciendo, muchachos, es generalizando con esto, digamos, la ley de Bernoulli, donde la energía mecánica permanecía constante.
bueno, ahora vamos a tener que variaciones de la energía mecánica en una conducción, en un sistema entre su entrada y salida, y esa variación va a tener que ver con el efecto impulsor de una bomba, por ejemplo, que va a incrementar esa energía mecánica que le llamamos constante de Bernoulli o energía de Bernoulli, que no es más que la energía mecánica, y por otro lado, las pérdidas disipativas, por ejemplo, por los efectos viscosos, que van a disminuir esa energía mecánica. Entonces, bueno, vamos a establecer una ley de balance que dice que en vez de que la constante de Bernoulli entre entrada y salida del sistema permanezca constante, va a decir que la variación de la energía mecánica, es decir, la variación de la constante, entre comillas, de Bernoulli, en realidad la variación de la energía de Bernoulli, la energía mecánica va a ser igual a lo que aporte la bomba en cuanto a energía, menos las pérdidas de energía por efectos viscosos, ¿verdad? Entonces, la clase termina en esa conclusión, digamos, y para eso tenemos que trabajar con el primer principio de la termodinámica. Entonces, bueno, para trabajar con eso, lo primero que tenemos que hacer, muchachos, el primer principio de la termodinámica no se da en abstracto, digamos, para todas las posibilidades. Es un principio de balance o conservación de energía, ¿verdad? Pero no podemos darlo para todas las energías que estén en juego, qué sé yo, energía nuclear, energía electromagnética, ¿verdad? Energías químicas, etcétera, etcétera. Vamos a suponer, a considerar las energías más usuales en sistemas fluidodinámicos, que van a ser la energía interna U. La energía interna es aquella energía interna de agitación molecular, digamos, es que los sistemas de partículas pueden absorber energía por incremento de la vibración o la agitación de sus moléculas, ¿verdad? Tienen como grados de libertad internos que a nivel macroscópico uno no los observa, pero que tienen que ver con esa agitación molecular y que ese nivel de agitación molecular está representado por la temperatura, digamos, a mayor temperatura, mayor agitación, y que tiene que ver con una medida de la energía cinética promedio de vibración o de agitación a nivel microscópico, ¿verdad? De las partículas. Entonces, más allá de su movimiento macroscópico, las partículas están vibrando, ¿no es cierto? O tienen una agitación microscópica, digamos, que con una energía cinética asociada, y bueno, esa energía cinética se puede poner en relación a lo que llamamos y conocemos como temperatura, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos una energía interna que será de alguna manera una función de esa temperatura. Normalmente uno puede poner que la energía interna es la capacidad calorífica por la temperatura, en muchos de los sistemas, digamos. Bien, entonces esa va a ser una de las energías que nosotros vamos a tener en juego. Otra energía que vamos a tener en cuenta para nuestras partículas va a ser la energía cinética, y otra, la gravedad. Entonces vamos a decir, bueno, mira, las energías que van a estar en juego, nuestra energía total, va a estar formada por estas tres energías que van a ser las que nosotros vamos a suponer que se van a estar intercambiando en la clase de problemas fluidodinámicos que vamos a tratar, que van a ser la energía interna, cinética y potencial, ¿verdad? Bueno, tenemos, obviamente, digamos, esa energía E total es una energía por unidad de masa, ¿verdad? Si ustedes se fijan, un medio de B cuadrado es, si un medio de masa por velocidad al cuadrado es energía, bueno, la energía sobre la masa me va a dar un medio de B cuadrado. Entonces esto tiene unidades. Cada uno de estos términos, digamos, están en unidades de energía por unidad de masa. Por lo tanto, la energía total de un sistema de partículas será la integral en la masa, ¿no es cierto?, de E diferencial de masa, pero nosotros podemos pasar eso al volumen que esa masa ocupa, ¿no es cierto?,
poniendo el diferencial de masa como ρ diferencial de volumen, y resulta que entonces la energía total va a ser la integral en el volumen de ρ por E minúscula diferencial de volumen. ¿Y cuál es el primer principio de la termodinámica? Y presten atención porque por ahí lo doy un poquito distinto de lo que ustedes lo han tenido en termodinámica, y lo vamos a dar en potencias, y vamos a decir que la tasa de acumulación de energía para un sistema de partículas, es decir, la variación de energía, pero uno lo puede poner como la tasa de acumulación, también pensarlo, si la variación es negativa, bueno, podemos decir una acumulación negativa, digamos. Esa variación de energía para el sistema de partículas será igual a la potencia de las fuerzas externas realizadas que no sean la gravedad, más la potencia de los flujos calóricos, o sea, la cantidad de calor por unidad de tiempo cedida a nuestro sistema de partículas materiales. Entonces, esto también, muchachos, es un principio, lo damos como válido, que las energías del sistema, ¿no es cierto?, se pueden incrementar a través de hacer trabajo o de darle calor al sistema, ¿verdad? Y bueno, las variaciones por unidad de tiempo tendrán que ver con el trabajo por unidad de tiempo, que es la potencia, y el calor también por unidad de tiempo, que serán los flujos calóricos, digamos, ¿no es cierto? Bueno, fíjense una cosa, que al haber puesto como parte de nuestras energías intercambiables la energía potencial, la variación de la energía potencial está marcando el trabajo de la gravedad. Entonces, ojo que entonces en esta fórmula, muchachos, la potencia de las fuerzas externas que tenemos que considerar son todas aquellas fuerzas externas que no sean la gravedad. Si acá hubiéramos puesto la gravedad, hubiéramos sacado la gravedad de la energía total, y la podíamos hacer aparecer después porque pondríamos la potencia de la gravedad y pondríamos la gravedad como variación de energía potencial, y haríamos aparecer de vuelta la energía potencial. Pero hay que tener cuidado, digamos, con eso, porque si uno pone de entrada ya la energía potencial como una energía posible de ser intercambiada, bueno, ya está tenido en cuenta el trabajo de la fuerza de gravedad ahí, digamos. Entonces no hay que ponerlo del lado de las fuerzas que hacen trabajo sobre mi sistema. Este balance es para todas aquellas fuerzas que no sean la de la gravedad. Lo que sí podemos hacer también es dos cosas, digamos. Por un lado, pensar que, bueno, primero que nada, digamos, ese calor, fíjense que puede ser una fuente de calor por unidad de tiempo, digamos, por eso el Q punto, ¿verdad? Por unidad de volumen o por la superficie. Normalmente en la superficie es el calor que entra por conducción, digamos, por contacto con partículas que están a mayor temperatura o menor temperatura. Entonces se establece un flujo calórico por contacto en la superficie de nuestro sistema. Y después nos puede aparecer calor directamente en el interior. ¿Cómo puede ser eso? Digamos, bueno, puede ser producto de otras energías que no estamos teniendo en cuenta, y que esas energías interactúan con las partículas de nuestro sistema y le dan agitación, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser una reacción nuclear en el interior de nuestro sistema, puede ser una reacción química, exotérmica, ¿verdad?, que genera calor en el sistema, puede ser una resistividad por una densidad de corriente al cuadrado, ¿verdad?, la disipación eléctrica en un electrolito, por ejemplo, que sería una fuente de calor por unidad de volumen. Puede ser, por ejemplo, la radiación solar que entra y los fotones viajan como si nada hasta que se encuentran con algún electrón de las partículas de nuestro cuerpo. Ese electrón sale disparado por el fotón, choca con nuestras moléculas y las hace vibrar, y lo vemos entonces, la recibimos como una fuente de calor por unidad de volumen. Entonces, bueno, hay que ver, digamos, esas fuentes de calor a qué se deben. Nosotros no vamos a distinguir
entre esos tipos de fuente de calor y todo lo demás, y tampoco mucho entre calor entrante y saliente, simplemente vamos a pensar que puede haber un calor cedido por el cuerpo hacia el medio o recibido, digamos, por el medio, ¿no es cierto? Si es recibido va a incrementar la energía y si es cedido la va a decrementar. Lo mismo pasa con las potencias, ¿no es cierto? Ustedes habrán visto que muchas veces el primer principio se pone con un menos el trabajo, pero entonces ese es el trabajo que el sistema ejerce sobre el medio, que tiene signo contrario, ¿no es cierto?, por el principio de acción y reacción de las fuerzas, a la potencia o el trabajo que las fuerzas externas ejercen sobre nuestro sistema. Entonces, cuando yo pongo sumo acá, lo que quiero decir es, si yo le doy calor al sistema y hago trabajo sobre el sistema, incremento su energía. Por eso lo he sumado. Bueno, este trabajo es el resultante de el trabajo de todas las fuerzas externas que se ejerzan. Bueno, pero nosotros podemos hacer una distinción en que nuestro sistema va a recibir trabajo a través de alguna máquina, del eje de alguna máquina, ¿no es cierto? Accionante, por ejemplo, el eje del rodete o el rotor de una bomba centrífuga, ¿no es cierto? El pistón de compresión, digamos, en un cilindro de una máquina térmica, y después podemos tener, digamos, el trabajo de la presión en las superficies de nuestro sistema, donde hay entradas y salidas, donde no tengo paredes rígidas, las mismas partículas de fluido que quedan por afuera del sistema hacen trabajo de presión a las que quedan por adentro de nuestro sistema. Habría que sumar acá, y que está aclarado, digamos, en el apunte y que despreciamos, también el trabajo de las tensiones de corte que tienen que ver con la viscosidad en los fluidos. Bueno, normalmente en los balances que nosotros realizamos, esas tensiones de corte, fluido-fluido, digamos, entre el fluido que se queda afuera y el que tenemos adentro como parte de nuestro sistema, donde nosotros elegimos poner la superficie del sistema de partículas del volumen de control, en general pueden asumirse como despreciables. Si no, habría que tenerlos en cuenta, digamos, para flujos extremadamente viscosos. Digamos. En la mayoría de los casos prácticos no es necesario tener en cuenta el trabajo de las fuerzas de corte en la superficie de nuestro volumen de control. Bueno, habrá que ver cómo uno caracteriza la potencia de la máquina, digamos, a través del eje de un rodete, etcétera, etcétera, pero observen que el trabajo de la presión es nada más que, uno sabe que fuerza por velocidad es potencia, bueno, tenemos que sumar en toda la superficie el diferencial de fuerza de la presión, digamos, por la velocidad que tenga en ese punto el producto escalar, ¿verdad? Porque el trabajo es el producto escalar, fuerza con desplazamiento, ¿verdad? O la potencia, fuerza, producto escalar con la velocidad. Bueno, entonces sumamos los diferenciales de fuerza de presión, el trabajo de cada diferencial de fuerza de presión sobre cada diferencial de área de la superficie, la potencia que hace cada uno de esos diferenciales de fuerza sobre toda la superficie. Y bueno, como la fuerza de presión es menos P por la normal diferencial de área, entonces nos queda que el trabajo de la presión va a tener esta expresión, ¿verdad? Va a ser menos P por V escalar la normal diferencial de área. Con signo cambiado, y ya sabíamos, muchachos, digamos, que podemos trabajar normalmente con las presiones relativas, porque bueno, normalmente si podemos descontar una constante, digamos, hacer P menos P0 y darnos cuenta de que eso no va a ejercer potencia neta, digamos. Bien. Bueno, esto ya habíamos dicho, que los volúmenes, bien, ahora lo que tenemos que hacer, muchachos, es esto que teníamos acá, que era nuestra energía total, como la integral en el volumen de ρ por E, y para poder meterla dentro de nuestro principio, que es digamos, donde la tasa de variación de la energía total tiene que ser igual al trabajo realizado más el calor aportado, tenemos que saber derivar esa E. Y ahí es donde aplicamos el lema de Reynolds, y nos queda directamente que en el caso estacionario, muchachos, eso se representa como
el flujo de ρ por E, ¿no es cierto?, por B escalar n, o sea, el flujo de ρ por E, en la superficie de nuestro volumen de control. Fíjense que si yo pongo esto como la integral en la superficie de entrada, más la integral en la superficie de salida, más la integral en la superficie lateral, en la superficie lateral normalmente B escalar n es 0, entonces esto me queda como una integral en la superficie de entrada más una integral en la superficie de salida. Y fíjense que si E es constante en toda la superficie de entrada y yo la puedo sacar fuera de la integral, fíjense que la integral de ρ por B escalar n diferencial de área es el flujo másico, ¿verdad? Bueno, entonces empecemos a juntar todas las piezas. Por un lado, la derivada de E va a tener esta expresión, que es lo que hemos escrito acá, y por el otro lado voy a tener que poner el trabajo de las presiones, más para nuestro sistema, digamos, que va a tener una entrada, va a tener una salida, una superficie lateral donde no hay flujo, un aporte de calor, sea por volumen o por la superficie, y un aporte de potencia a través del eje de una máquina, entonces tengo que la variación de la energía para mi sistema, que está representado por el lado izquierdo, tiene que ser igual a la potencia de las presiones en la superficie del volumen de control, más el trabajo aportado, la potencia aportada por el eje de la máquina, más el calor aportado. Bueno, fíjense que acá yo tengo ρ por E, B escalar n, y acá tengo P, muchachos. Si yo divido por ρ y multiplico por ρ, me queda P sobre ρ escalar n, paso esto sumando para este lado, y puedo juntar E más P sobre ρ, ¿verdad? O sea, el término de del trabajo de las presiones, que es algo que nosotros normalmente no controlamos, digamos, nosotros queremos establecer una relación con la potencia que estamos haciendo en el eje, entonces nos conviene juntar este trabajo de la presión en la entrada-salida, porque ¿verdad? En el lateral B escalar n va a ser 0, no va a haber trabajo, el trabajo de las presiones con el flujo de energía total. Y entonces me va a quedar acá que voy a tener la misma expresión, pero con E más P sobre ρ. Y recuerden que U más P sobre ρ es la inversa del volumen específico, o sea, si yo tengo U más P por B, volumen específico, U más P por B es la entalpía. Entonces fíjense que esto que está acá, muchachos, es lo que, como tengo energía total, que tiene además la energía cinética y potencial, a esto se le suele denominar entalpía total. Entonces fíjense cómo, qué interesante, muchachos, que es bueno, si yo, como les decía, esta integral, que es en todo el volumen de control para sistemas de una única entrada y una única salida, teniendo en cuenta que en la superficie lateral el flujo es 0, nos resulta que eso es igual a m punto por esta cantidad en la salida menos esa cantidad en la entrada, ¿verdad? La variación entre la entrada y la salida de esta cantidad que está acá. Por lo tanto, tengo que la variación de entalpía entre la entrada y la salida tiene que ser igual a la potencia en el eje más el calor aportado. Eso es muy, muy interesante. Y bueno, ya podemos dar esto como un balance de energías específicas dividiendo todo por m punto, ¿verdad? Entonces acá me va a quedar la potencia ejercida en el eje por unidad de caudal másico. Fíjense que como acá tengo un punto y un punto, esas tasas temporales se van a cancelar y esto va a quedar como un trabajo, ¿no es cierto?, por unidad de masa. Va a tener unidades de trabajo por unidad de masa, pero en realidad es potencia por unidad de caudal másico, ¿verdad? Pero va a tener unidades de trabajo por unidad de masa, si ustedes ven, porque el tiempo y el tiempo se va a quedar cancelado. Y lo mismo me va a quedar acá. Acá tengo una potencia calórica dada al sistema por unidad de caudal másico, que la voy a ver como un calor, con unidades de calor por unidad de masa. Entonces, fíjense que llamándole a esto W en el eje minúscula y a esto Q minúscula, yo tengo que la variación de entalpía total entre la entrada y la salida tiene que ser igual al trabajo específico en el eje más el calor específico cedido. Y bueno, ya tengo una ley muy interesante, digamos, que me permite analizar
Fíjense que esto era en el caso estacionario, ¿verdad? Pero que me permite analizar los sistemas termohidráulicos de manera muy interesante. Observemos lo siguiente, digamos, se define como entalpía total a esa energía total, que era la energía interna, más la energía cinética, más la potencial, más P sobre ρ, como entalpía total, pero ustedes pueden ver que cuando yo pongo la E como U más B cuadrado más G por H, digamos, bueno, agrupando, acá U más P sobre ρ, me aparece la entalpía, y de ahí el nombre de que a esto, cuando le sumo a la entalpía energía cinética y potencial, le llamo entalpía total, digamos, ¿no es cierto? Pero tengo la entalpía más la energía cinética más la potencial. Pero fíjense que tengo otra manera de agrupar acá, que es U más esto, más P sobre ρ, más un medio de ρ cuadrado, más G por H. Fíjense que estas energías estas eran las energías que participaban en la constante de Bernoulli, y que son energías que tienen que ver con conceptos mecánicos, ¿verdad? Con movimiento y fuerza. Fuerza de la presión, trabajo de la gravedad y energía cinética. Entonces son conceptos puramente mecánicos. La termodinámica entra acá. Entonces, bueno, uno puede definir, si definimos a la energía de Bernoulli, V minúscula, como la suma de energías mecánicas, bien, nosotros podemos poner ese balance de entalpía total igual a la potencia específica en el eje más el calor específico, como la variación de energía interna más la variación de energía mecánica. O sea que, fíjense que si no hay calor intercambiado, lo que yo le pongo en el eje, ¿a dónde puede ir a parar? Puede ir a parar a variación de la energía mecánica entre la entrada y la salida de ese flujo, de las partículas de fluido. Le incremento la energía mecánica, pero también puedo incrementar la energía interna, digamos, le puedo, por trabajo de compresión o lo que sea, puedo haber aumentado la temperatura, incrementado la energía interna, o sea que la potencia en el eje de una máquina puede ir a parar a estas dos formas de energía, al incremento de energía mecánica y al incremento de energía interna. ¿Qué sucede, muchachos, en sistemas puramente hidráulicos? Es decir, donde las energías aprovechables son solamente las energías mecánicas, es decir, la energía de Bernoulli, el delta de B, esa es la energía aprovechable. Entonces, el delta de U, fíjense, en una bomba centrífuga, si yo prendo una bomba centrífuga y observo que a la salida tengo un poco más de temperatura que a la entrada, ese incremento de energía interna entre la entrada y la salida de una bomba centrífuga, y yo la uso, por ejemplo, esa bomba centrífuga para elevar el agua hacia un tanque, ese agua que entró a la bomba y sale un poquito más caliente, cuando llegue al tanque, esa temperatura se va a enfriar, ¿verdad? Ese calor se va a disipar, entonces esa energía interna no voy a tener manera de aprovecharla. Entonces, ¿sí? En el caso de tener una conducción hidráulica, un sistema de cañerías con bombas, los incrementos de energía interna los tengo que considerar como parte de las pérdidas. Entonces, fíjense que además, muchachos, si nos ponemos en el caso de una cañería, ¿verdad? Fíjense, con una bomba centrífuga que impulsa esto y yo le mando potencia al eje. La bomba va a tener un rodete, ¿verdad? Que por fricción va a generar calor y va a calentar el fluido. Entonces, el fluido va a levantar su temperatura, y si yo no tengo ningún elemento calefactor, es probable que tenga pérdidas, ¿no es cierto? Además de que para que el fluido circule por la cañería, va a estar, como ya vimos en Navier-Stokes, va a haber fricción entre capas de fluido, eso va a poder generar también cierto calor que va a incrementar la temperatura. Entonces, fíjense que en un sistema puramente hidráulico lo que yo voy a tener siempre es un calor saliente. O sea que le puedo poner menos QL, ¿verdad? Porque entonces en ese sentido QL va a ser positivo, pero voy a estar indicando de que el calor va a estar saliendo.
Y si además, como la bomba tiende a disipar, ¿no es cierto?, por fricción, energía, es decir, a calentar al fluido, lo que me puede pasar también es que yo tenga mayor temperatura a la salida que lo que tenía a la entrada. Entonces voy a tener un delta de U positivo en el caso de una bomba impulsando fluido a través de una cañería, un delta de U positivo, pero que lo voy a tener que considerar como parte de las pérdidas. Entonces fíjense que acá voy a escribir el mismo balance que tenía antes. Antes tenía el delta de U, pero ahora, acá sumando, lo he pasado para acá y lo he juntado con el calor de pérdidas. Y los dos están con un signo común, delta de U porque estaba positivo y pasa a negativo para este lado, y normalmente voy a tener más temperatura a la salida, y QL porque he puesto al calor Q, que cuando era positivo era calor entrante, entonces le he puesto explícitamente el signo negativo para que QL me quede como una cantidad positiva. Pero voy a considerar que por pérdidas voy a tener calor saliente del sistema, ¿verdad? Bien. Entonces, otra distinción que podemos hacer para este sistema, muchachos, es que toda la variación de energía del fluido entre la entrada y la salida, yo la puedo considerar como una variación de energía en la cañería más la variación de energía interna que ocurre, el delta de U que ocurre en la bomba, ¿verdad? Lo puedo poner como una variación que es aditiva, ¿verdad? Que se suman. Entonces, si hago esa descomposición, muchachos, entonces puedo de vuelta hacer un reagrupamiento de los términos, y lo mismo me pasa, digamos, con el calor. El calor de pérdidas, digamos, que se disipa hacia el medio, lo puedo tener por la superficie de la cañería o por la superficie de la bomba. Entonces puedo distinguir ese calor saliente como lo que está saliendo de la propia bomba y de lo que está saliendo por la cañería, ¿verdad? Entonces, si yo hago estas distinciones, entonces fíjense que al, a lo que sucede en la bomba, digamos, ¿qué es lo que me va a estar sucediendo? ¿Cuál va a ser la energía neta que pasa al fluido en la bomba? Va a ser la potencia en el eje menos la variación de energía interna que se produce en la bomba, y que yo lo considero como pérdidas en sistemas hidráulicos, más el calor que pierdo en la propia bomba, ¿verdad? Y eso tendrá que ser igual al rendimiento de la bomba por la potencia en el eje, porque lo que queda en el fluido, ¿no es cierto?, lo que efectivamente pasa a incrementar la energía mecánica entre la entrada y salida en la sección de la bomba, ahora digo entrada y salida de la bomba, será igual a lo que puse en el eje menos lo que perdí. ¿Y qué perdí? Perdí energía porque la mandé de lo que puse en el eje, algo fue a parar a la energía interna, a calentar el fluido por trabajo de compresión, por ejemplo, y otra parte se perdió como disipación por la carcasa. Bueno, para mí esas dos cosas son pérdidas. Y entonces, lo que queda neto en el flujo de entrada-salida es la diferencia entre lo que puse de energía mecánica en el eje menos lo que perdí, que son esas dos sumas. Bien, a eso lo voy a denominar como G por H de la bomba. O sea, el G por H de la bomba va a ser la potencia neta que la bomba le transfiere a la corriente de fluido. Y eso tendrá que ser igual al rendimiento por la potencia en el eje. Vemos, digamos, de esta formulita, muchachos, si yo agarro esto acá, ¿no es cierto?, divido por W en el eje, yo veo que el rendimiento, ¿cómo se calcula?, ¿no es cierto?, es la energía neta que la bomba le transfiere al fluido, que ¿qué es lo neto? Lo que puse en el eje menos lo que perdí, dividido lo que yo invertí de potencia en la bomba, que es lo que pongo en el eje, ¿no es cierto? Y bueno, este cociente me queda 1 menos esta cantidad dividido potencia en el eje, que si esto es positivo, como vemos normalmente en las bombas, va a ser entonces el rendimiento me va a dar menor que 1. Aunque las bombas centrífugas y otras máquinas rotodinámicas tienen un gran rendimiento, los rendimientos pueden alcanzar hasta el 90, 95%, 97% inclusive.
las bombas centrífugas muy de baja calidad, digamos, pueden tener un rendimiento del orden del 60-65%. Bien, entonces, normalmente, muchachos, esa energía neta, que la hemos denominado como G por H de bomba, porque la queremos medir en altura, por eso es que estamos introduciendo esa cantidad, digamos, va a ser una función del caudal, y que esa función del caudal, la altura de la bomba, digamos, el fabricante me la va a dar como un grafo, de acuerdo a las particularidades de la máquina que él ha fabricado y que ha medido, digamos. Entonces me va a dar una curva, que normalmente ese gráfico de la bomba, ese grafo, va a ser una curva en función del caudal, donde acá yo marco medida en alturas, y está bueno que sea medido en alturas porque se hace independiente del fluido que tengo que bombear, y me da una curva que normalmente decae con el caudal, ¿verdad? La altura que entrega la bomba, a medida que el caudal se incrementa, es cada vez menor. Bien, y recuerden que esa altura de bomba es la energía específica que la bomba le transfiere de manera neta a la corriente de fluido que circula por su interior. Es lo que pasa al fluido directamente, que es menor que lo que pusimos en el eje. ¿Cuánto menor? Es igual al rendimiento por lo que pongo en el eje, ¿verdad? Bueno, pero eso es algo que el fabricante ya me lo da directamente, en vez de que darme el valor de rendimiento en función del caudal, el tipo me da el producto rendimiento por potencia en el eje, ¿no es cierto? Y me lo da como un gráfico que le llama, ¿no es cierto?, altura de bomba, eso, porque representa la energía neta, digamos, que esa máquina impulsora le transfiere al fluido. Otra ¿Altura de opción. bomba? Sí, escucho, perdón. ¿Altura de bomba es potencia? La altura de bomba fíjate de vuelta, tenés que volver a la ecuación original. El G por H de bomba es una potencia por unidad de caudal másico. G por H va a tener unidades de B cuadrado. Entonces, si vos te fijas, va a ser la potencia neta que la bomba le transfiere a la corriente de fluido, pero medida por unidad de caudal másico. Va a ser la potencia de la bomba neta, ¿no es cierto?, dividido M punto. Y eso tiene unidades de G por H. Bueno, si divido eso por G, ¿qué va a pasar? Es como si hubiera dividido la potencia neta que la bomba le transfiere al fluido, a la corriente de fluido, la diferencia entre la entrada y la salida, ¿no es cierto?, de la energía que tiene el fluido, por unidad de caudal en peso, es decir, dividida por M punto por G. Y eso es la altura de bomba. O sea, no es una altura física, ¿verdad? Es una energía específica. ¿Qué energía específica? Bueno, es la potencia neta que la bomba le está transmitiendo al fluido por unidad de caudal en peso. Espero haber respondido, digamos, fíjate que ahí tenés que volver, para poder comprender eso, tenemos que volver a esta ecuación de acá, donde hemos pasado dividiendo, ¿no es cierto?, la potencia en el eje dividido M punto, ¿verdad? Pero lo que sucede es que yo acá adentro tenía el delta de U, que después lo pasé restando, el calor lo separé entre el calor que se pierde, ¿verdad?, en la cañería y lo que se pierde en la bomba, y el delta de U que está acá adentro, digamos, entre el delta de U que se produce en la bomba y el delta de U que se va a producir en el resto del circuito, y haciendo todo eso podemos llegar, bueno, a lo que pasa directamente, digamos, definir esto para la bomba, ¿verdad? Entonces, fíjense, muchachos, que como
la pérdida de calor en la bomba me quedó acá, junto con la variación de energía interna en la propia bomba, y eso se me transformó, lo neto, lo que me quedaba neto, se me transformó en el G por H de la bomba. Bueno, ahora después lo que me queda es la disipación en el resto de la cañería, ¿verdad? Y la disipación de calor en el resto de la cañería lo voy a también escribir en formato, digamos, el delta de U de la cañería más el calor que se pierde en el resto de la cañería, le voy a llamar G por la altura de pérdidas de la cañería. Lo voy a definir, voy a sumar de estas dos cosas y voy a inventar esta variable G por HL, ¿verdad? Que esto después va a ser una función que vamos a tener que caracterizar en función del caudal. Entonces, fíjense que de esta manera, muchachos, uno puede poner que la variación de la energía mecánica en un sistema hidráulico, ¿no es cierto? O sea, la diferencia en la constante de Bernoulli entre la entrada y la salida, el incremento, tiene que ser igual a la energía neta que aporta la bomba menos las pérdidas de altura por disipación. O sea, por las pérdidas, ¿no? Que incluyen lo que se puede haber ido como variación de energía interna, porque a mí el trabajo que yo hice, digamos, en el circuito para aumentarle la energía interna, lo considero pérdidas. Es más, lo que está pasando, muchachos, es que cuando el fluido fricciona, tanto en el rodete como las capas de fluido para circular en el ducto, esa fricción calienta el fluido, o sea, le incrementa la energía interna. Pero en la medida que circula, como tiene mayor energía interna, tiene más temperatura. Algo se va disipando y algo sale por la salida como energía interna. Pero para mí, sea que salga como calor por la superficie, o sea que salga en formato de energía interna a la salida, para mí es pérdida. O sea, es algo de trabajo que yo hice que no es parte de la energía mecánica y que no es parte de mis energías útiles en los sistemas que son hidráulicos, ¿verdad? Llamamos un sistema hidráulico, digamos, aquellos, porque puede ser también para aire, muchachos, pero flujos incompresibles, digamos, donde las energías útiles son la de la presión, la de la gravedad y la energía cinética, ¿verdad? Bueno, ahora miren qué interesante. Cuando la bomba no hace trabajo y si puedo considerar que las pérdidas son despreciables, el delta de Bernoulli es igual a cero, o sea, el delta de B es cero. Y por lo tanto ahí veo que B es constante, o sea, la energía de Bernoulli vuelve a recuperarse la idea de que la constante de Bernoulli B, ¿verdad? Que es en el caso donde tanto no tenga bomba en el circuito, o sea, altura de bomba cero, y pueda considerar que las disipaciones viscosas son despreciables, o cualquier tipo de disipación es despreciable. O sea que estas dos cosas, cuando estos dos términos sean nulos, recuperamos de vuelta la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? ¿Qué es esto? Porque ¿quién era B? Esto es B a la salida, que es P de salida sobre ρ de salida más un medio de B de salida al cuadrado más G por H de salida, tiene que ser igual a P a la entrada sobre ρ, digamos, más G por H de entrada más B, un medio de B de entrada al cuadrado, ¿verdad? La ecuación de Bernoulli. Bueno, esto es lo que estamos escribiendo acá, lo que acabo de decir, como el delta de B en ese caso sería cero, tengo que la energía mecánica a la salida tiene que ser igual a la entrada, en caso que no tenga trabajo de bomba ni disipación de manera considerable, y por lo tanto se va a satisfacer la ecuación de Bernoulli. Fíjense que si yo agarro y esta ecuación la divido toda por G, digamos, que por eso puse la potencia de la bomba como G por H de bomba, porque íbamos a dividir por G, entonces ya hago aparecer el G antes. Fíjense que si yo defino la altura total como la energía mecánica dividido G, esta energía mecánica, recuerden que era por unidad de caudal másico. Entonces, al dividirla por G, es lo mismo decir que la altura total es la energía mecánica por unidad de caudal en peso. Y bueno, entonces, y si además asumo el sistema incompresible, donde el ρ de entrada es igual al ρ de salida, cuando divido por G, este ρ por G me queda gamma, ¿verdad? Y entonces puedo escribir voy a poder escribir una ecuación. Bueno, ahora volvamos acá, ¿no? Si yo hago aparecer, en vez del delta de B en esta ecuación,
el delta de G por altura total, porque defino B como G por altura total, que es lo que estoy haciendo acá, ¿verdad? Poniendo B como, si digo que la altura total es B sobre G, bueno, B será igual a G por altura total, ¿verdad? Vuelvo a esta ecuación con esa definición, y el G lo puedo tachar. Por eso es que había definido la potencia neta por unidad de caudal másico como G por H de bomba, ¿verdad? Y las pérdidas como G por altura de pérdida, ¿verdad? De tal manera de que acá podemos tachar, y fíjense que ahora podemos plantear un balance en alturas, ¿verdad? Cuando hablamos de alturas, son energías por unidad de caudal en peso. Es decir, la energía es dividido, las potencias, digamos, perdón, dividido m punto por g. Entonces, esa ecuación, si me queda que el delta de altura total es igual a la altura de bomba menos la altura de pérdidas, bueno, el delta de altura, ¿quién era? Entre la entrada y la salida. Es la altura total a la salida menos la altura total a la entrada, tiene que ser igual a lo que aporta la bomba menos lo que pierdo. O sea, la variación de energías específicas entre la salida y la entrada tiene que ser igual a lo que aporta la bomba menos lo que pierdo. También fíjense que puedo pasar lo que está negativo para el otro lado sumando, y fíjense que puedo hacer un balance como que toda la energía que entra tiene que ser igual a toda la energía que sale, porque si yo pongo la energía mecánica que viene en la corriente de fluido, que es la altura total a la entrada, más lo que aporta la bomba neto a la corriente de fluido, la altura de bomba, tiene que ser igual eso a la altura total a la salida, es decir, la energía mecánica que sale, digamos, más lo que sale por disipación en energía, ¿no? Lo que se lleva el fluido a la salida, la altura total a la salida como energía mecánica, más lo que se disipó en el camino, en el resto de la cañería, ¿verdad? Porque lo que se disipa dentro de la bomba ya está tenido en cuenta que yo estoy poniendo acá la altura neta de bomba, es decir, lo que de manera neta la bomba le transfiere a la corriente de fluido. Y fíjense que entonces, muchachos, esto es algo que ustedes se pueden acordar, ¿verdad? Lo que entra como energía mecánica en la entrada del circuito, más lo que aporta la bomba, la entrada de energía por lo que aporta la bomba, tiene que ser igual a lo que sale, a lo que se lleva, ¿no es cierto?, como energía mecánica, el propio flujo a la salida, más lo que se perdió, lo que fue saliendo, se fue disipando como energía en el camino. Entonces, esta es una ecuación muy interesante, que es en energías específicas. Y recordamos que esa altura total, muchachos, esta altura total es P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G más la altura física, ¿verdad?, a la entrada. Entonces tengo que el P sobre gamma, bueno, a ver si lo tenemos, no, está bien. Recuerden que si el flujo es incompresible, este gamma de entrada, como la densidad de entrada y de salida va a ser la misma, esto es gamma directamente, ¿no es cierto? Entonces tengo P de entrada sobre gamma más B de entrada al cuadrado sobre 2G más la altura de la entrada más la altura de bomba tiene que ser igual al P sobre gamma a la salida más B cuadrado sobre 2G más altura física de salida más las pérdidas. Bien. Muchachos, y como les decía, esto va a ser una ecuación en caudal. O sea, fíjense, acá en la velocidad de entrada está el caudal sobre el área de entrada. Acá en la velocidad de salida está el caudal sobre el área de salida. La altura de bomba me la va a dar el fabricante, ¿verdad?, como un grafo en función del caudal. O sea, la altura de bomba va a ser una función del caudal, ¿verdad? Acá tengo el caudal, acá tengo el caudal. Bueno, y los demás son datos, la presión a la entrada, la altura a la entrada, la presión a la salida, y la altura a la salida y la presión a la salida. ¿Y qué me queda? Las pérdidas, que vamos a tener que caracterizar como una función del caudal. Entonces, fíjense que esto yo lo podría poner como una función del caudal igual a 0. Entonces, fíjense que resolviendo esta ecuación para una dada altura de bomba y
caracterizando las pérdidas, muchachos, vamos a poder averiguar, ¿no es cierto? Me va a quedar una ecuación para una incógnita que es el caudal. Vamos a poder decir quién es el caudal que está circulando, dado que tengo esa bomba impulsora en ese circuito en particular, ¿verdad? Bien, miren una cosa, muchachos. Uno puede ver acá lo siguiente. Fíjense que la presión a la entrada, la velocidad a la entrada y qué sé yo, esto depende del sistema. La presión a la salida, la velocidad a la salida, la altura del sistema, depende del sistema. Las pérdidas son una función de mi sistema, algo que depende de las características de mi sistema. Dado un valor de caudal, ¿verdad? Dado un valor de caudal, estas cosas, ¿no es cierto? Esto depende de mi sistema. Y todo esto depende de mi sistema. Bueno, yo puedo pasar restando esto para acá y decir que entonces la ecuación que resuelve esto es el H de bomba, que es una función de caudal, ¿no es cierto?, a algo que le voy a llamar H del sistema, que va a ser una función de caudal también. Entonces, cuando el H del sistema, que es función de caudal, se iguale con el H de la bomba, será el punto de trabajo de la bomba. Si yo representara la altura del sistema en función de caudal, me daría una curva así. Ese punto de corte con la altura de bomba me va a dar un valor de caudal de trabajo, y la altura de trabajo, que ¿quién es la altura de trabajo? Es aquella altura que tiene que entregar la bomba para ese valor de caudal que equilibra a la altura que demanda el sistema. Que ¿quién es la altura que demanda el sistema para que ese caudal circule? ¿Verdad? Es la variación de la energía mecánica entre la entrada y la salida, ¿no es cierto? Es la variación de la energía mecánica entre la entrada y la salida, que es esto menos esto, más las pérdidas. Esto era el H de sistema, que es función del caudal, ¿verdad? Entonces, donde esto se iguale, ¿verdad? Donde esta cantidad para un dado valor de caudal se iguale con la altura de la bomba, ese va a ser el valor, el caudal que hace eso, que hace esa igualdad, es el caudal que va a estar circulando por el circuito. Entonces, esto lo vamos a poder aplicar para resolver problemas de pérdida de carga. Tengamos en cuenta, muchachos, que obviamente, como ya les dije, la velocidad de salida que figura acá y velocidad de entrada y velocidad de salida que figuran acá como parte de la energía cinética se van a poder poner como caudal de salida sobre área de salida y caudal de entrada sobre área de entrada, pero tengamos en cuenta que en flujos incompresibles, caudal de salida y caudal de entrada van a ser iguales. En realidad el caudal en un flujo incompresible va a ser el mismo a lo largo de todo el circuito, mientras el circuito sea en serie, va a ser el mismo. Por otro lado, también voy a tener que el ρ de salida es igual al ρ de entrada. Entonces, la ecuación que me va a estar quedando, digamos, va a ser que el H de sistema va a tener esta pinta escrito en función del caudal, ¿verdad? Donde acá, en vez de velocidad de salida, voy a tener caudal, velocidad de salida al cuadrado. Tenía Q cuadrado sobre área de salida al cuadrado. Y acá, donde tenía la velocidad al cuadrado de entrada, voy a poner Q cuadrado sobre área de entrada, ¿verdad? Y bueno, todo esto de acá, digamos, en la medida en que yo pueda caracterizar las pérdidas en función del caudal, va a ser una función del caudal, ¿verdad? Y la resolución del sistema va a ser cuando el H de la bomba sea igual al H del sistema, que es esto que está dibujadito acá, ¿verdad? Que la curva del sistema es una curva que va incrementándose a medida que, digamos, el caudal aumenta. ¿Por qué? Porque las pérdidas aumentan. Entonces, la pérdida a mayores caudales las pérdidas son más grandes, entonces la altura de pérdida se incrementa, ¿no es cierto? Esto me da como una parábola creciente, y la curva de la bomba es una parábola decreciente, y bueno, su punto de corte es el punto de trabajo de mi sistema, de mi conducción, ¿verdad? Para, dada esa bomba, digamos, que he conectado, ¿no? Bueno, después lo vamos a seguir trabajando, pero cuando vimos, digamos,
pérdida de placas paralelas y flujo laminar en un caño, habíamos trabajado con la fórmula de Darcy-Weisbach. Y bueno, entonces lo que vamos a necesitar hacer, muchachos, es caracterizar a la altura de pérdidas a través de la fórmula de Darcy-Weisbach, que era un factor de fricción, la longitud de la cañería medida en diámetros, como ambos factores adimensionales. Fíjense que longitud sobre diámetro no tiene unidades, el factor de fricción no tenía unidades. Esto es lo que se va a llamar el K de la conducción, digamos, un número que es adimensional, que va a ser función de ¿qué? Eso, el factor de fricción, muchachos, en la cañería, va a depender del número de Reynolds, que ya lo hemos visto, digamos, en la parte de Navier-Stokes, y de la rugosidad. ¿Por qué? Porque la rugosidad en la pared va a generar vórtices, ¿verdad? Va a generar torbellinos en las rugosidades de la pared. Estos torbellinos se van a desprender y se van a disipar. Y va a venir otro torbellino y se va a armar. Y ese mecanismo es un mecanismo de alta disipación de energía que me va a influenciar en las pérdidas por fricción viscosa cuando tengo flujo turbulento con presencia de torbellino, ¿verdad? Entonces, por eso es que el factor de fricción, no en el caso turbulento, no en el caso laminar, que habíamos visto que en el caso laminar en una cañería el factor de fricción era 64 sobre el Reynolds. Bueno, ahora este factor de fricción, ya veremos más adelante, va a tener otra expresión para el caso de flujo turbulento, en función, sí, del número de Reynolds, pero también de la rugosidad relativa de la cañería que estemos usando. Por ejemplo, qué sé yo, los tubos de vidrio o los tubos de plástico tienen una rugosidad nula, pero los tubos de acero, depende de si son de hierro negro, de son galvanizados, si tengo una cañería que es una cañería de cemento, si tengo cobre, etcétera, etcétera, bueno, las rugosidades dependen porque dependen de los métodos de fabricación. Entonces, fíjense que si nosotros caracterizamos las pérdidas utilizando la fórmula de Darcy-Weisbach, bueno, alguien me tiene que dar este factor de fricción. Ese factor de fricción normalmente, el flujo turbulento, se saca de correlaciones empíricas, se mide, ¿no es cierto? Se miden los caños, se ve cómo son las pérdidas para dado determinados valores de velocidad media en ese caño, y de esas mediciones se construye la función que es el factor de fricción en función del número de Reynolds y de la rugosidad. Bueno, pero esta fórmula de Darcy-Weisbach, digamos, nos queda esto, que es Kc por b cuadrado sobre 2g, pero esto lo vamos a poder poner como, digamos, usando que la b media es caudal sobre el área, lo vamos a reemplazar normalmente en función de caudal porque vamos a resolver para la variable caudal, ¿verdad? Y fíjense que entonces acá me quedan las pérdidas, que vendrían a ser como en un circuito la variación de tensión, digamos, la pérdida, la caída de tensión. Acá tengo la pérdida de carga, ¿verdad? En un circuito, la caída de tensión era I por R. Era la corriente por la resistencia, ¿verdad? La ley de Ohm, ¿no? V, la caída de tensión, era I por R, ¿verdad? Bueno, acá si yo digo, bueno, una vez que introduzco el caudal, muchachos, a todo esto, factor de fricción por L sobre D por 1 sobre 2G área cuadrado, le llamo beta C, me queda una ley donde las caídas de altura, las pérdidas de altura son beta C, C es porque es en la cañería, ¿verdad? Por el caudal al cuadrado. Entonces fíjense que tengo como una ley de Ohm, pero proporcional a la corriente, ¿verdad? Lo que está circulando acá, la cantidad que circula está dada por el caudal. Acá la cantidad que circula está dada por la corriente eléctrica, ¿verdad? Bueno, me queda una ley de Ohm no lineal, digamos, como si fuera con la corriente al cuadrado, en vez de proporcional directamente a la corriente, que sería, me hubiera quedado beta por Q, ¿verdad? No, me queda beta por Q cuadrado. Pero entonces tiene como ser la interpretación de la resistencia de esa conducción hidráulica, ¿no es cierto? Pero con una ley de Ohm modificada, que es proporcional al Q cuadrado. Cuando tenga accesorios, muchachos, como por ejemplo una reducción de área, una válvula, ¿verdad? Una válvula en la cañería, etcétera, etcétera, estas singularidades o accesorios
se caracterizan directamente, en vez de con un factor de fricción por L sobre D, con un coeficiente K. Pero a veces, también por uso de la analogía, se dan los datos de un factor de fricción, pero que no es el de la cañería, es propio del accesorio, una longitud equivalente y un diámetro que normalmente es el diámetro de entrada del accesorio. Como sea, para el accesorio, muchachos, nos van a dar un coeficiente de pérdidas K, y que multiplicado por B cuadrado sobre 2G a la entrada, digamos, si es que el accesorio tiene un área distinta de entrada que de salida, y eso me va a dar como una fórmula de Darcy-Weisbach también similar, un análogo para los propios accesorios. Reemplazando acá la velocidad por el caudal, me queda Q cuadrado, y de vuelta me va a aparecer un beta del accesorio, que la pérdida en el accesorio va a ser un beta del accesorio proporcional al caudal al cuadrado. Bueno, de vuelta, muchachos, habiendo hecho eso, una vez que uno, digamos, puede poner las pérdidas en función del caudal, habíamos visto que la variación de energía interna, perdón, la variación de energías específicas entre la entrada y la salida, los términos de energía cinética quedaban proporcionales al caudal, y después eran datos, que era la presión a la entrada y la altura, y la presión a la salida y la altura, entonces nos quedaba una función del caudal. Ahora que pusimos las pérdidas en función del caudal, vamos a poder resolver, vamos a poder dibujar el H del sistema y dibujar el H de la curva y ver dónde se cortan, y ese va a ser el punto de trabajo que me va a dar un caudal de trabajo para esa bomba en ese sistema, ¿verdad? Con una altura de trabajo. ¿Quién es esa altura de trabajo? La altura que entrega la bomba, que es la misma que demanda el sistema para que ese caudal pueda estar circulando a través de él, digamos. Y esta va a ser la forma en que vamos a poder resolver los problemas de circulación para poder tener herramientas para el diseño de sistemas de conducciones en cañerías, digamos, de transporte de fluidos, que es un tema muy importante, por ejemplo, en la cuestión del alistamiento naval, ¿verdad? En el alistamiento de buques. Los buques tienen bombas de achique, bombas de combustible, circuitos de combustible, ¿verdad? Hay veces que son buques que transportan petróleo, que transportan cargas líquidas, bueno, transportan agua, digamos, otros combustibles, otros líquidos, digamos, bueno, tienen que tener sistemas para mover, digamos, los fluidos de un tanque a otro, para poder vaciarlos cuando llegan a puerto, hacer trasvase, bombas de achique por si entra agua en la embarcación, bombas de combustible para poder mandar del tanque a la planta impulsora, circuitos de transporte de agua sanitaria, circuitos de aire comprimido, circuitos de proceso, digamos si es un buque factoría, que demanden el consumo tanto de aire como de líquido o de agua. Bien, entonces un buque está lleno de conducciones que sirven para transportar fluidos de una zona a otra, digamos, ¿no es cierto? Para hacer el movimiento de fluidos, ¿verdad? Y bueno, en esos problemas tenemos que, digamos, usar este tipo de ecuaciones que, como vimos, la podemos derivar con ciertas especificaciones desde el principio de balance de energía, desde el primer principio de la termodinámica, con ciertas suposiciones que hemos ido asumiendo razonables, digamos. Bueno, con esto ustedes ya tienen los elementos. Yo les pido que repasen este apunte, digamos, traten de seguirlo, a ver si lo entienden, mirando nuevamente este video, y todas las dudas que tengan las pueden ir consultando, porque
ya más adelante vamos a tener algunas clases dedicadas y que lo vamos a ver, volver a ver esto, así que esto va a ir quedando un poco cada vez más claro en su uso, digamos, en su utilización, en las clases donde demos el problema de pérdidas de carga en cañerías, ¿verdad? Que va a ser poder seleccionar, digamos, la bomba que me permita transportar un determinado caudal en una dada cañería. Para resolver ese tipo de problemas, bueno, nos vamos a basar en esas ecuaciones de balance donde la altura total de entrada, ¿verdad?, de la energía mecánica que trae más lo que aporta la bomba tiene que ser igual a la energía total de salida, ¿no es cierto?, que es la energía mecánica a la salida que se lleva la corriente de fluido, más lo que se perdió, ¿verdad? Más la altura de pérdidas. Entonces vamos a estar usando esa ecuación de balance, que está bueno que entonces ustedes entiendan cómo la hemos obtenido, ¿verdad? Porque en los problemas de pérdida de carga vamos a estar permanentemente haciendo uso de esa ecuación. Y fíjense que es la ecuación de Bernoulli generalizada, ¿verdad? Porque la altura total es la energía mecánica medida por unidad de caudal en peso, ¿verdad? M punto por G. Ya lo sabíamos eso, ya habíamos trabajado con la ecuación de Bernoulli dada en unidades de altura, y antes teníamos que la altura total a la entrada era igual a la altura total a la salida, porque no había pérdidas y además no teníamos ningún elemento mecánico. Bueno, ¿qué es lo que hemos logrado ahora? Generalizar esa ecuación diciendo, bueno, mirá, no, lo que tengo a la entrada como energía mecánica más la energía que aporta la bomba tiene que ser igual a lo que sale del circuito. ¿Y qué es lo que sale? La energía mecánica que arrastra el flujo a la salida, que se lleva el propio fluido,